Solidaridad en el pensamiento de Juan Pablo II, uno de sus temas, yo diría, más entrañables, lo va a tratar Emilio Morales. Emilio es doctor en filosofía por la Academia Internacional de Liechtenstein y Universidad Católica de Chile. Es también miembro del Instituto de Filosofía de nuestra Universidad San Sebastián. Nosotros lo que queremos hacer hoy día es hablar sobre la solidaridad en cuanto se articula dentro del pensamiento de Karol Wojtyła y del pensamiento de Juan Pablo II. Es importante hacer esta distinción porque Karol Wojtyła habla en cuanto y en tanto filósofo y teólogo, por supuesto, y Juan Pablo II habla desde la sede de Pedro y por lo tanto está preocupado de la salvación de todos nosotros, ¿cierto? En el entendido que es el vicario de Cristo. Entonces, el propio Juan Pablo II siempre se encargó de hacer esa distinción. Se encargó de decir, aquello lo dije cuando era Karol Wojtyła, hoy día estoy hablando desde la sede de Pedro. Sin embargo, aunque esa distinción es importante hacerla, vamos a ver, y es lo que voy a tratar de que aparezca en nuestra conversación de hoy, vamos a ver que hay, por así decir, una perfecta consonancia entre el pensamiento de Karol Wojtyła, filósofo y teólogo, y el pensamiento del Papa Juan Pablo II. ¿Qué necesitamos para hablar de solidaridad? Desde luego, necesitamos primero tener una antropología sólida. El desarrollo que hizo Karol Wojtyła sobre la persona humana y después, posteriormente, Juan Pablo II, y vamos a ver la continuidad que hay ahí, fue impresionante. Cuando uno se acerca a la persona, en este caso a la persona humana, puede tratar de contestar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la persona? Y cuando preguntamos qué es la persona, preguntamos por su esencia, preguntamos qué es. Cuando uno dice qué es algo, pregunta por la esencia. Y en ese sentido, Juan Pablo II y Karol Wojtyła primero recogió toda la tradición de los grandes filósofos cristianos, como San Agustín, Boecio, Santo Tomás, y entonces dijo que la persona era una sustancia individual de naturaleza racional. Así se contesta la pregunta de qué es la persona. Cuando hablamos de sustancia hablamos de un en sí, algo que es un núcleo ontológico que uno tiene, distinto a sus accidentes, individual, que ocupa este lugar en el espacio y está dado por la materia, y de naturaleza racional. Entonces decimos aquello que es común a todos, ¿cierto? Todos nosotros, los que somos personas, nos podemos denominar personas porque efectivamente tenemos una naturaleza racional común. De ahí entonces tiene sentido que cualquier formulación respecto a los derechos humanos, por ejemplo, necesite forzosamente de una naturaleza humana, puesto que de esa manera podemos decir que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿cierto? Esa es la primera aproximación que toma Karol Wojtyła desde la tradición. Y sin embargo, Karol Wojtyła hace una pequeña profundización en la persona humana, y vamos a ver que no tan pequeña, y entonces dice, también hay que contestar otra pregunta. ¿Quién es la persona? ¿Y quién es la persona? Dice Karol Wojtyła. Bueno, la persona somos todos nosotros. Persona es Pedro, Juan, Diego, yo, todos, cada uno. Somos personas. Y en ese sentido, se puede partir también, dice Wojtyła, desde la experiencia para averiguar sobre el concepto de persona. ¿Quiénes somos nosotros? Y dice entonces que la persona es un ser que tiene experiencia de sí mismo, dice Karol Wojtyła.
Cada uno de nosotros tenemos experiencia de nosotros, de lo que somos. Tenemos esa experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Bueno, la experiencia es simplemente cómo aparece la realidad a nuestra conciencia. Eso es la experiencia. Tenemos experiencia de la vida, experiencia del amor, ¿cierto? Cuando uno dice tiene experiencia del amor porque es que ha experimentado, es decir, que el amor ha llegado a él de alguna forma y entonces en la conciencia aparece. Eso es tener experiencia de sí mismo. Alguien que realiza, sin embargo, acciones conscientes libres. La persona, dice Karol Wojtyła, es alguien que realiza acciones conscientes libres. En esta segunda aproximación en la que Wojtyła comienza hablando sobre la experiencia, hay la captación de cada persona singular. Y en la experiencia, en la propia experiencia, en la experiencia de los demás, Karol Wojtyła va a decir de cuando experimentamos al otro como yo. Es otro al que le pasan las mismas cosas que me pasan a mí. Que se alegra, que se ríe, que se entristece, que se enoja. Le pasan las mismas cosas. Otro como yo. La experiencia del hombre, entonces, nos es dado como aquel que existe y obra. Es decir, que realiza acciones conscientes libres. ¿Cuál es la particularidad de las acciones conscientes libres? Que en términos filosóficos se llama acto, ¿cierto? Realizar una acción consciente libre se llama acto. Y entonces Karol Wojtyła va a decir, el hombre actúa, o la persona actúa, la persona humana, hombre y mujer, actúan. La persona actúa, realiza acciones conscientes libres. Y en este realizar acciones conscientes libres aparece una manifestación de la persona muy importante, dice Karol Wojtyła. Aparece una manifestación muy importante. La persona se manifiesta en la acción, dice Wojtyła. La persona se manifiesta en la acción. ¿En qué tipo de acción? Las que vimos recién, acciones conscientes libres. ¿Cuál es un tipo de acción consciente libre? Por ejemplo, un tipo de acción consciente libre es la toma de decisiones. Cuando yo tomo mis propias decisiones, nadie me puede reemplazar, dice Wojtyła. Cuando yo tomo mis propias decisiones, nadie me puede reemplazar. Nadie puede tomar esas decisiones por mí, son mis decisiones. Ahora, que sean buenas o malas decisiones, es otro problema. Yo puedo tomar malas decisiones también, ¿cierto? Pero en el hecho de tomar esas decisiones aparece mi carácter irreductible, dice Karol Wojtyła. Mi carácter absolutamente insustituible. Somos seres insustituibles, a diferencia de un vaso, ¿cierto? Si yo tomo agua en un vaso, pero el vaso lo dejo mal puesto en la mesa, se cae y se quiebra, tomo otro vaso, es reemplazable. Cada uno de nosotros, sin embargo, cuando, ni Dios lo quiera, sufre un accidente y se muere, tenemos un cadáver, ¿cierto? No es ninguno y por lo tanto la persona en cuanto persona no va a ser reemplazada nunca. La persona es insustituible y eso se manifiesta en el que el momento de tomar mis propias decisiones, nadie puede tomar esas decisiones por mí. De aquí brota también lo que en Amor y Responsabilidad, un gran libro de Karol Wojtyła, se va a llamar la norma personalista de la acción. ¿Cuál es la norma personalista de la acción? Persona est affirmanda propter se ipsam, dice Wojtyła. La persona debe ser afirmada por sí misma. Cada uno de nosotros debe ser afirmado por lo que es. Lo va a decir después Juan Pablo II, ¿cierto? La persona tiene que ser afirmada por lo que es y no por lo que tiene. Cada una de las personas debe ser afirmada por lo que es intrínsecamente, ontológicamente. Yo soy una persona. De aquí brota la norma personalista de la acción. Y además, una cosa bien importante a propósito de esta acción consciente libre, el hombre actúa, dice Wojtyła. El hombre actúa, sí, pero dice algo también muy importante. El hombre actúa junto con otros. Y lo dice así entre guiones, como una sola unidad. ¿Por qué? Porque es un estado de cosas que el hombre actúe junto con otros. Así somos los seres humanos, así funcionamos. No existe ninguna acción consciente libre que nosotros realicemos que no tenga que ver con otras personas. Eso es impresionante. Somos naturalmente seres sociales, decía Aristóteles.
somos naturalmente seres sociales. Con esa magnífica expresión aristotélica, ¿cierto? Zoon politikon, el viviente de la polis, el que vive en comunidad. Eso para hablar muy brevemente de esta concepción antropológica de Karol Wojtyła, esa concepción antropológica de Karol Wojtyła. El segundo concepto previo a hablar de solidaridad es el de comunidad. El hombre es un ser que crea vínculos, dice Karol Wojtyła, es un ser que crea vínculos, en el sentido que decíamos recién, ¿cierto? Que no existe ninguna acción consciente libre que no tenga que ver con otros, que no tenga una relación con otros. Somos en ese sentido seres relacionales. No somos pura relación, somos seres relacionales, seres capaces de establecer relaciones. Y entonces, dice, hay una relación básica entre dos personas que es la relación yo-tú, dice. Pero hay una segunda relación también muy importante de carácter más social, que es la relación nosotros. Y la comunidad, esta unidad común, está condensada, por así decir, en la palabra nosotros. Formamos parte de un nosotros. Todas las personas humanas forman parte de un nosotros. Y hay distintos nosotros por relación de pertenencia, dice Wojtyła, ¿cierto? Está nosotros los chilenos, podríamos decir. Nosotros, antes que eso, nosotros, la familia. Después de nosotros, la familia, nosotros, los amigos. Esa gran comunidad, dice Wojtyła, que es los amigos, la amistad. Y Aristóteles lo decía, ¿cierto? Aristóteles decía, bien que entre los amigos todo es común. Hay una trama de relaciones intersubjetivas que se van armando en la comunidad. En este nosotros hay una trama de relaciones intersubjetivas. Y en esta trama de relaciones intersubjetivas es fundamental dirigirse, dice Wojtyła, al bien común, tener como norte de la comunidad el bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común es el bien de todos y de cada uno. Ese es el bien común. No existe un bien común en el que alguno pierda, por así decir. No. El bien común es el bien de todos, pero también el bien de cada uno. Hay un bien común entonces de la relación yo-tú y un bien común de la relación nosotros, que es este todo social que es la comunidad, esa trama de relaciones intersubjetivas que van armando nuestro diario vivir. Hay un sentido subjetivo y objetivo de ese bien común también. No nos vamos a detener en virtud del tiempo en este carácter del bien común. Pero el bien común, sin embargo, dice Wojtyła, es principio de una correcta participación, dice. El bien común es principio de una correcta participación. ¿Qué significa esto? Es que la participación, dice Wojtyła, es tomar parte en la vida de otro, establecer vínculos, pero no cualquier vínculo, dice. Tomar parte orgánicamente en la vida de los otros, es decir, preocuparme realmente por lo que le pasa al otro, pero orgánicamente, es decir, con efectividad, no como una mera declaración de intenciones. Lo vamos a ver en unas citas finales que vamos a leer, que son muy breves, ¿cierto? Participación es tomar parte orgánicamente en la vida del otro. ¿Por qué? Dice, porque la participación es un constitutivum de la comunidad. No puede haber comunidad si no hay participación, dice Wojtyła, si no hay tomar parte en la vida del otro. No puede haber comunidad si no hay participación. Entonces, la participación es un constitutivo de la comunidad. Y además, dice Wojtyła, la participación es una propiedad de la persona. Nosotros podemos participar, tenemos la capacidad de participar y debemos hacerlo, además. Propiedad de la persona. Gracias a esta propiedad, la participación, la persona y la comunidad, dice en un libro interesantísimo y muy bonito, además, y muy fino, del Wojtyła filósofo, gracias a esta propiedad que se llama persona y acción, gracias a esta propiedad la persona y la comunidad en un cierto sentido se fundan y no son extrañas la una a la otra. Sin embargo, dice Wojtyła en este libro, Persona y Acción, hay actitudes contrarias
a la participación. ¿Qué es una actitud? Es una disposición de ánimo, ¿cierto? Hay actitudes contrarias a la participación. ¿Cuál, por ejemplo? El conformismo. Esa es la primera, dice. Oh, todo está tan mal y va a seguir estando mal que para qué preocuparse, digamos, ¿cierto? Así es la vida. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Conformismo. Esa es una actitud contraria a la participación, contraria a tomar parte en la vida de los otros. Y la segunda actitud contraria a la participación, dice Wojtyła, es la evasión, la negación. No quiero saber, no quiero saber nada, ¿cierto? Esa es la segunda forma de no participar, de no constituir realmente comunidad, no participar. Y hay situaciones también contrarias a la participación, decía Wojtyła al final de ese libro, Persona y Acción. ¿Cuáles son esas situaciones contrarias a la participación? La primera, el individualismo. Como diría Robert De Niro, yo mismo y yo pensamos qué en una película, ¿cierto? Eso. No me interesa nadie, me intereso solo yo, me importo solo yo y nadie más. ¿Qué es lo que aparece, por lo demás, en esa expresión que la comenta en alguna parte Wojtyła? Mi libertad termina donde comienza la del otro. Esa aparentemente una frase muy bonita esa, ¿cierto? Pero sin embargo tiene sus bemoles, porque claro, uno puede decir, mi libertad termina donde comienza la del otro y entonces no te voy a hacer ningún daño, porque respeto tu libertad. Bien, pero además esa frase implica un segundo momento. Mi libertad termina donde comienza la del otro, por lo tanto, lo que al otro le pase a mí no me importa, es su libertad, es la libertad de él, no es mi libertad. Karol Wojtyła va a decir algo más profundo que eso, va a decir, la libertad existe para el amor, para eso existe, para eso. ¿Qué está en consonancia con lo que decía Alberto Hurtado, ¿cierto? ¿Para qué está el hombre en el mundo? Bueno, el hombre en el mundo está para amar y ser amado. Para eso estamos. Para eso tiene sentido estar aquí. El individualismo. Y en el segundo momento, una situación contraria es el colectivismo, ¿cierto? Cuando la comunidad anula a cada una de las personas de esa comunidad. Cuando eso pasa, cuando hay un Estado totalitario que no permite que las personas se desarrollen y florezcan en su vida cotidiana, aparece también esta situación contraria a la participación. Pero dice, hay una actitud propia de la participación. Claro que la hay, dice. ¿Y cuál es esa actitud propia de la participación? La actitud propia de la participación es la solidaridad. Cuando queremos realmente crear comunidad, necesitamos participar. Y para participar necesitamos ser solidarios, dice. ¿Qué es la solidaridad, sin embargo? Muchas veces uno dice, hay que ser solidario, ¿cierto? No somos poco solidarios. Y en realidad hay que detenerse a ver qué significa eso, por así decir, en profundidad. Voy a leer dos textos breves, uno de Karol Wojtyła y otro de Juan Pablo II. Y van a ver ustedes también la consonancia que hay entre los dos textos. Por lo tanto, también aparece la continuidad de pensamiento entre Karol Wojtyła y Juan Pablo II. De Wojtyła, precisamente, de Persona y Acción. La solidaridad significa disposición a realizar la parte que a cada uno le compete en cuanto miembro de una determinada comunidad. Es que hay una disposición, yo tengo una disposición interior, una disposición de ánimo hacia realizar lo que a mí me compete para que la comunidad sea comunidad. En cuanto miembro de una determinada comunidad, el hombre solidario cumple con lo que le compete, sin embargo, no solo porque es miembro de una comunidad, sino también por el bien del conjunto, es decir, por el bien común. Es decir, lo que aparece entonces en la comunidad, primero que nada, es una actitud, es una disposición interior.
Eso es lo primero. Es decir, la solidaridad, ¿de dónde brota? ¿Brota de imposiciones externas sobre uno? No, dice Wojtyła y también Juan Pablo II. La solidaridad brota desde dentro. Y si no, no es solidaridad. Si no, no es solidaridad. Ese es el primer texto de Wojtyła. Veamos uno ahora de Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis de 1987. Cuando la interdependencia es reconocida, su correspondiente respuesta como actitud social y moral y como virtud es la solidaridad. Primero, hay que reconocer que somos interdependientes. Nadie es solo y todos nos necesitamos entre todos, por así decirlo, ¿cierto? Nadie es independiente, hay una interdependencia. Y claro, hay una interdependencia en un sentido negativo, sí. En tiempos de coronavirus, ¿cierto? Basta que alguien haya contagiado la punta de una caja con alimento, yo la tomo y me contagio. Somos interdependientes. Pero también en sentido positivo, es que necesitamos de los otros para realizar el bien común, esta vida buena de la multitud reunida, ¿cierto? Necesitamos de los otros. Respuesta como actitud social y moral. Es una disposición interior a vivir en sociedad. Y como virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? La virtud, claro, sabemos, hoy día tiene mala prensa, ¿cierto? Porque hablar de virtud es que parece algo ñoño, algo como, en fin, ¿qué me está diciendo este señor? Hay que ser virtuoso, necesitamos ser buenitos, ¿cierto? No, la virtud la virtud, como la define Tomás de Aquino, por ejemplo, la virtud es, y también Aristóteles, la virtud es un hábito operativo bueno. ¿Y qué significa un hábito operativo bueno? Hábito significa una repetición, pero no cualquier repetición. Repetición de acciones, hábito operativo. Bueno, es decir, repetición de acciones que me lleven a la plenitud de ser. La solidaridad lo que hace con nosotros las personas humanas es llevarnos a la plenitud de ser. Nos autoperfecciona moralmente, claro. Nos autoperfecciona en cuanto a nuestra vida, no en cuanto personas como persona misma, porque claro, la persona es ontológicamente uno o es persona o no es persona, no puede ser medio persona, ¿cierto? No puede ser medio persona. Entonces, esa determinación firme y constante de empeñarse por el bien común, dice Wojtyła. Es decir, por el bien de todos y de cada uno, lo que decíamos al comienzo, ¿cierto? El bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos, dice Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis. Lo voy a leer de nuevo. Cuando la interdependencia es reconocida, su correspondiente respuesta, como actitud social y moral y como virtud, es la solidaridad. Esa determinación firme y constante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. ¿Quién es el que es responsable? Responsable significa llevar a otro en mis espaldas. Llevar a otro en mis espaldas. Ese es el que es responsable, el que se hace cargo de los demás. Y ocurre que, como vivimos en un mundo interdependiente, todos nos llevamos en las espaldas a todos. Eso es lo que está diciendo Juan Pablo II. Todos nos llevamos en las espaldas a todos. La única actitud propia de la comunidad en ese sentido es la solidaridad. Es la solidaridad, ese empeño firme y constante por el bien común. Ese empeño firme y constante por el bien común. Firme y constante. Ahora, uno dice, esto
ocurrió solo en el pensamiento de Karol Wojtyła y de Juan Pablo II, no. Hay experiencias concretas de eso, hay experiencias concretas. Por ejemplo, la preocupación de Karol Wojtyła por la situación de los trabajadores polacos antes de 1978, que es cuando es nombrado o creado Papa, digamos, ¿cierto? Antes de eso. Y después de eso también. El año 1980 se funda, y gracias al impulso que le dio Juan Pablo II, se funda el movimiento sindicalista polaco Solidaridad. Solidarność, se dice en polaco, gran palabra, Solidarność. Frente a el totalitarismo, ¿cierto? Un tipo de situaciones que van contra el bien común y contra la participación y por lo tanto contra la propia comunidad, aparece el movimiento Solidaridad en Polonia, fuertemente impulsado y defendido por Juan Pablo II. Y acompañado por Juan Pablo II. Fue un movimiento no violento muy importante, el movimiento Solidaridad. En algún momento el sindicato Solidaridad llegó a tener, no sé, 10 millones de personas, 12 millones de personas, de polacos. Hoy día se ha disminuido un poco y está en 1.500.000, pero sigue siendo importante en Polonia. Entonces, hay ahí una expresión concreta de la solidaridad, de este empeño firme y constante por el bien común, el bien de todos y de cada uno. Y eso lo realizó Juan Pablo II en la experiencia. Es decir, en algún sentido fue, por así decir, como la solidaridad en acción. La solidaridad no quedó como un concepto abstracto, sino que se aplicó en la práctica. Efectivamente, en la práctica. Solidaridad. Y claro, pasaron cosas con ese movimiento no violento polaco, tuvieron expresiones no sé cómo llamarlo, expresiones de protesta contra el régimen. Y claro, en algún momento vinieron los tanques y murieron una cantidad significativa de sindicalistas polacos, y frente en Gdańsk, frente a los astilleros de Gdańsk, precisamente se alza hoy día una cruz, una gran cruz, para conmemorar precisamente el día en que esos obreros fueron asesinados, digamos. Entonces, hay ahí una expresión concreta de la solidaridad por parte de Juan Pablo II. El apoyarlos constantemente, acompañarlos, hace que, y además crear situaciones reales, ¿cierto? Porque hay una entrevista interesante a Gorbachov, quien en algún momento dijo, muchos años después, había dejado de ser presidente de la Unión Soviética ya hace muchos años, dijo, yo me di cuenta, dijo Gorbachov, ¿cuándo se acabó la Unión Soviética? ¿Con la caída del muro? No, fue antes, dijo, fue antes. Me di cuenta que la Unión Soviética se había acabado cuando un grupo de sindicalistas polacos empezaron a protestar en Polonia y llevaron el nombre Solidaridad. Solidaridad. Es decir, ocurrieron cosas concretas a partir de este impulso que daba Juan Pablo II a la solidaridad. Eso es un ejemplo, ¿cierto? Seguramente sobre eso Gonzalo Larios hablará extensamente y con propiedad mucho mejor que yo. Juan Pablo II, aquí en Chile, cuando vino el año también 1987, en su discurso a la CEPAL, dijo lo siguiente respecto a la solidaridad. Primero dijo, hay que crear una cultura de la solidaridad.
Hay que crear una cultura de la solidaridad. ¿Y qué es una cultura? La cultura, como bien sabemos, que es el cultivo de la persona misma, el cultivo de uno mismo, además de ser el cultivo de uno mismo, dice Juan Pablo II en una de sus primeras intervenciones en la UNESCO en el año 1980, dice, la cultura es un modo de ser y del existir de nosotros. Es un modo de ser, es una forma de habitar el mundo. La cultura es una forma de habitar el mundo. Hay distintas formas de habitar el mundo, hay distintos etos de la cultura. El etos propio de la cultura cristiana es precisamente la solidaridad. La solidaridad. Esa forma de habitar el mundo, esa preocupación por el otro. La solidaridad como actitud de fondo, dice, no se trata solo de la profesión de buenas intenciones, porque buenas intenciones podemos tener todo, pero eso puede no traducirse en nada al final. No es solo buenas intenciones, sino también de la decidida voluntad de buscar soluciones en el plano técnico de la economía, dice, con la clarividencia que da el amor y la creatividad, que brota de la solidaridad, dice. Que brota de la solidaridad. Es la decidida voluntad de buscar soluciones en el plano de la economía. Pero tienen que ser soluciones solidarias, es decir, soluciones que contemplen participación, que contemplen comunidad, que contemplen respeto por las personas. De eso está hablando Karol Wojtyła, de eso está hablando Juan Pablo II. Fíjense, la continuidad es impresionante, impresionante. Incluso en otro ámbito, en el ámbito propiamente de la persona, veíamos ahí que hablaba de la norma personalista de la acción Karol Wojtyła. La persona debe ser afirmada por sí misma. Y luego, en Veritatis Splendor, Juan Pablo II va a decir lo mismo. La persona debe ser afirmada por sí misma. La persona no puede ser utilizada nunca meramente como un medio. No puede ser considerada una cosa, porque es un fin en sí mismo. Cada uno de nosotros somos fines en sí mismos. Nos damos a nosotros mismos nuestros propios fines por la libertad, ¿cierto? Por la libertad. Por la libertad. La continuidad es muy grande entre Karol Wojtyła y Juan Pablo II. Resumiendo, necesitamos, y ya para ir terminando nuestra exposición, necesitamos, para hablar de solidaridad, necesitamos una antropología fuerte, una antropología que exprese la dignidad de la persona humana, que exprese la dignidad del ser humano. Necesitamos una antropología fuerte, una antropología que diga que somos insustituibles. Y además de ser insustituibles, somos seres que vivimos en comunidad. Somos seres sociales, somos naturalmente seres sociales. Vivimos en comunidad. La comunidad, para realizarse, ¿qué necesita? Necesita dos cosas. Necesita orientación al bien común y necesita participación. Para crear la trama de relaciones propias de la comunidad, se necesita efectivamente participación. Participación es tomar parte en la vida de otros, tomar parte en la vida de otros. No cualquier tomar parte, sino que tomar parte orgánicamente, es decir, mediante acciones que realmente sean eficaces. Y por lo que veíamos, las acciones de Karol Wojtyła y las acciones de Juan Pablo II fueron acciones eficaces, fueron acciones que dieron fruto. Es decir, no estamos hablando aquí de una utopía, no estamos hablando de utopos sin lugar, no, estamos hablando de algo que efectivamente puede ocurrir y ha ocurrido, La participación. ¿Y cuál es la actitud propia de la participación? Lo dice tanto
Karol Wojtyła como Juan Pablo II, la actitud propia de la participación es la solidaridad, esa disposición interior, esa disposición de ánimo para realizar lo que me compete por el bien de todos y de cada uno, lo que me compete por el bien de todos y de cada uno. Ahí, en ese marco, tiene su lugar el concepto de solidaridad tanto en Karol Wojtyła como en Juan Pablo II. Y quería terminar con algo que señala Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis. Dice, lo que se necesita hoy día, y eso podríamos extrapolarlo a nuestra realidad actual de Chile, lo que se necesita hoy día es un cambio de actitudes, dice. Fundamentalmente un cambio de actitudes. Podemos vivir en actitudes contrarias a la participación o podemos vivir en actitudes que promuevan la participación y por lo tanto el vivir en comunidad. Se requiere un cambio de actitudes. Así termina Sollicitudo Rei Socialis y tiene una vigencia que no termina hasta el día de hoy. ¿Cierto? Que no termina hasta el día de hoy. Se requiere primariamente un cambio de actitudes, porque cualquier cosa que venga desde fuera me puede obligar, sí, pero si no tengo la disposición interior, eso se va a desarmar al más breve tiempo. Necesitamos esa disposición interior, cosa que no es fácil, digamos. Esa es la invitación de Juan Pablo II en relación a la solidaridad. Muchas gracias.